es por primera vez a lo largo de estas clínicas internacionales, vamos a tener a alguien que no es entrenador, pero sí alguien que es muy reconocido, por lo menos en el básquetbol de la República Argentina y del mundo. Es por eso que no voy a hacer más preámbulos y le voy a pedir a Luis Escola que pase y que quede al frente de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el aplauso. La verdad que no esperaba una recepción tan cálida. Y bueno, para mí también quería, antes de empezar a hablar, ya más o menos todos saben quién soy, dónde juego, qué es lo que hago. Pero para mí también es una situación novedosa estar acá. Yo no soy entrenador, como es obvio, tampoco soy disertante. Pero cuando vino Julio a proponerme esto, primero dije, ¿cómo vas a pedirle a un jugador que le hable a un entrenador? Me quedé un poco, el jugador está por debajo del entrenador, ¿qué le puedo enseñar yo a mis jefes? Y bueno, después él me lo planteó de forma diferente, cómo poder cambiar un poco el prisma de las cosas que se le puede enseñar a un entrenador o de las cosas que se le puede agregar a un entrenador. Y me empezó a interesar. Y me pareció un desafío grande, poder hablarle a la gente que me entrena, a la gente a la que yo tengo que obedecer, a la gente que me pone o que me saca. Y me pareció un gran desafío, entonces lo acepté. Una vez aceptado el desafío, la idea era que puedo hablar. Yo no puedo venir acá y ponerme a hablar de una zona o ponerme a hablar de cómo entrenar. O sea, ustedes son los que me enseñan eso a mí, o sea que eso no podía hablar, quedaba descartado. Entonces, hablando con Julio y con otra gente, empezamos a buscar la vuelta y llegamos a un punto que creemos que puede ser interesante, que es la relación jugador-entrenador desde el punto de vista del jugador. Evidentemente, como no soy entrenador, tiene que ser desde el punto de vista donde yo puedo llegar a tener algo para aportar. Así que armamos un montón de cosas que podían llegar a ser interesantes y las plasmamos en una charla que espero que les guste. Así que vamos a empezar. Perfecto. La primera parte, cuando empezamos a hacer el PowerPoint y todo, me dijo, bueno, vamos a poner alguna foto para ir armando todo, y yo elegí poner una foto de Dusko de entrada, porque gran parte de lo que va a ser toda la charla va a tener mucho que ver con Dusko. Dusko fue un entrenador que influyó mucho en mi carrera. Yo tuve 5 años, los 5 años de mucha importancia en mi carrera, y me marcó mucho. Entonces tomé la decisión de poner a Dusko primero, y a lo largo de toda la charla vamos a hablar bastante de Dusko y de otros entrenadores más también, ¿no? Pero bueno, meteme primero. Cuando armé la charla dije, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué empiezo a hablar? Y se me ocurrió empezar por el principio, por la primera parte, que yo creo que es la relación entrenador-jugador. El primer contacto, generalmente, ya sea porque uno va a fichar a un jugador o porque uno entra a un club en donde hay ya un equipo armado, lo primero generalmente que hace el entrenador es juntarse con los jugadores y tener una reunión, una mini reunión o una reunión larga o una cena, un almuerzo, diferentes cosas. Y eso es un punto clave en la relación, porque es el primer contacto, es la primera charla, y a partir de ahí se arman muchas cosas y se crean muchos conflictos y muchas cosas buenas también. Yo puse 3 cosas que me parecen importantes de ese primer contacto. Lo primero es una cosa que es clave, que es el cuidado con las promesas. A veces los entrenadores, con un afán de fichar o con un afán de motivar o con lo que sea, en un primer contacto prometen o garantizan o le dicen a un jugador que va a tener X cantidad de cosas, minutos, titularidad, rol, y hay muchas otras veces que el entrenador no lo dice de esa manera, pero el jugador lo toma de esa manera. Y ahí viene el cuidado con las promesas, es decir, lo que uno promete en esa primera charla va a ser esclavo de esa relación y de ese equipo por todo el año.
Así que hay que tener mucho cuidado, hay que medir bien las palabras y muchas veces el jugador escucha lo que quiere escuchar. O sea que hay que ser, me parece a mí que hay que ser, siendo técnico y hablando en un primer contacto con el jugador, hay que ser muy inteligente a la hora de usar las palabras, porque después crea un conflicto, el jugador se toma un lugar que por ahí no tenía y es un problema que acarrea todo el año. Para graficar un poco lo que es el jugador y cuánto puede llegar a influir esa charla, yo voy a contar una anécdota. Cuando yo firmo en Houston, a mí nadie me dice nada, ¿no? Nadie viene y me promete ni minutos, ni titularidad, ni nada. En ese sentido fueron bien leales, nadie dijo nada que no tenía que decir, ni nada. Pero yo tenía una expectativa terrible. Yo no sabía qué rol iba a tener el equipo, presumía que podía ser importante, pero no tenía ni idea. Y estaba desesperado por saber si iba a jugar mucho, si iba a ser titular, si iba a tener protagonismo. Y cuando viajé a Houston a firmar, estaba desesperado porque me lo dijeran. No lo iba a preguntar, pero estaba desesperado porque me lo dijeran. Nadie me dice nada, me reúno con el entrenador, me reúno con el general manager, hablamos, hicimos un desayuno, nada. Cuando voy a firmar el contrato, voy a la oficina del general manager y tenían un pizarrón enorme que tenían iniciales. RA, TM, 4 iniciales, 3 iniciales, un agujero en el medio y otra inicial más. No decía nada más, ni equipo, ni nada. Y a los 2 minutos me doy cuenta que eran las iniciales de los jugadores titulares y faltaba la del 4. Estaba la de Ray Feralton, Tracy McGrady, Jane Batier, espacio en blanco y Yao Ming. Y bueno, lo primero que dije, ese me parece que es mi lugar, porque ya está más o menos todo fichado. Y 10 minutos después viene el asistente y hacen un chiste entre ellos y pone, ahora ya lo puedo llenar esto, y pone LS en el lugar del 4. Eso fue lo que yo tomé como que iba a ser titular, y yo me agarré de eso, a pesar de que nunca nadie me había dicho que iba a ser titular, que nunca nadie me había prometido minutos ni nada, una cosa que yo ni siquiera tenía que haber visto, me agarré de eso por meses. Yo estaba convencido que iba a ser titular. La realidad es que no fui titular, que tardé 43 partidos en ser titular y que imagínense si nadie me dijo nada, yo ya me agarré de una cosa, qué tan grave sería si hubiera venido mi entrenador y me hubiera dicho, vos sos mi titular, vos sos mi 4. Entonces hay que tener cuidado, no solo con las promesas literales, sino también con lo que el jugador puede escuchar. El jugador quiere escucharlo y lo va a escuchar, se lo digas o no. Así que eso me parece un buen primer punto a la hora de la primera reunión, tener cuidado con las promesas. Un segundo punto, y de ahí viene la foto, es una afirmación que es falsa, porque no es 100% verdad, pero el jugador no cambia. 1000 veces escuchás a un entrenador o a alguien fichar a un jugador esperando que sea un poquito diferente a lo que es. El jugador no cambia, el jugador es lo que es. Esta charla está pensada para entrenadores. Si ustedes fueran jugadores, yo diría lo contrario. Ustedes como jugadores tienen que cambiar, tienen que convertir la situación en la situación ideal para ustedes. Pero ustedes no son jugadores, son entrenadores. Entonces, como son entrenadores, les digo que no esperen que un jugador vaya a cambiar. Si ustedes fichan a un jugador que tiene durante 5 años una forma de jugar o durante 10 años una forma de jugar, va a seguir teniendo esa misma forma de jugar. Puede que cambie, pero eso es un plus, es un agregado que puede estar o puede no estar. Y puse la foto de Víctor Alexander. Víctor Alexander es un jugador que jugó conmigo en el TAO el primer año, un jugadorazo que venía de jugar en Europa, en la NBA, en todos lados. Y tenía una particularidad, es enorme, es más alto que yo, es pesado. Y no jugaba en el poste bajo, pero él siempre hacía un movimiento, se daba vuelta y tiraba. No iba para adentro, no forzaba. Y a Dusko le gustaba que vayan para adentro. Y todo el año entero fue ya hartante al final. Estaban todos desesperados pidiéndole que vaya para adentro. Y él no iba para adentro. Él se cansó de decirle, yo no juego así, yo juego para afuera. Y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de fichar a un jugador. El jugador no puede cambiar lo que lleva 10 años haciendo porque vos querés que sea un poquito así diferente. Después puede que cambie. Ojalá que tengan la suerte de encontrar jugadores versátiles que puedan cambiar, pero la realidad es que el jugador a la hora de ficharlo es como es y no hay que cambiarlo. Y pasa mucho con los jugadores que tienen algún tipo de problema de conducta o de vagancia o de lo que sea. Hay muchos entrenadores que sienten que con un grupo determinado pueden llegar a encarrilarlos, ¿no? Conmigo va a estar bien, y la mitad de las veces termina en problema. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta que el jugador no cambia, aunque eventualmente pueda llegar a cambiar. Y no fichar a cualquier precio viene también un poco por eso, es decir,
a veces por el afán de fichar a un jugador, se le prometen cosas o se lo tratan de usar con cosas, y después uno va a ser preso de todo eso que promete, o todo eso que dice, o todo eso que ofrece durante todo un año. Y ahí empiezan todos los conflictos, porque no se puede vivir un año entero una promesa. El básquet cambia mucho, cambia en un partido, cambia en un cuarto. Es imposible saber qué es lo que va a pasar. Entonces hay que tener cuidado a la hora de fichar. Por querer fichar a un jugador hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque eso puede ser un problema a lo largo de todo el año. Yo he jugado en un montón de clubes y he escuchado 1000 veces: este me prometió que yo iba a hacer tal cosa, y después empiezan los problemas, porque el que está al lado en la mesa cuando lo escucha dice: ¿qué? ¿Y yo qué? Yo soy el que juega en el otro puesto. Empiezan todos los problemas y ahí ya todo es más difícil. Segundo paso, me parece, una vez que se hizo el primer contacto con el entrenador, ganarse la confianza del jugador es el segundo paso, es lo que viene inmediatamente después. ¿Cómo un entrenador se gana la confianza del jugador? Hay muchas maneras. Y estas tres que están acá tienen un costo y muchas veces no vale la pena tener ese costo. Yo puse las tres que a mí me parecen más importantes, las que yo me siento más cómodo con el entrenador. Yo me siento más cómodo con los entrenadores y confío en los entrenadores cuando los entrenadores son justos, cuando tratan a todos igual y cuando defienden al jugador. Las dos primeras pueden parecer una similitud. Ser justo y tratar a todos igual puede ser parecido, pero no es lo mismo. Uno puede ser justo no tratando a todos igual, es decir, ser justo significa cuando vos tenés que jugar, cuando estás mejor jugar, cuando no estás mejor no jugar, cuando te mereces una oportunidad dártela, cuando no te la mereces no dártela. Y tratar a todos igual no es exactamente eso. Tratar a todos igual significa que yo los voy a tratar a todos igual, les voy a gritar a todos lo mismo cuando se equivoquen y los voy a premiar a todos por igual cuando hagan algo bien, pero a la hora de jugar va a jugar el mejor, el que me va a ganar. Y por ahí hay otro que se esfuerza más, pero bueno, es la realidad del equipo. Y defendiendo al jugador, el entrenador, cuando el jugador se siente defendido, se siente arropado por el jugador, eso es una confianza increíble. Ahora, es todo relativo, porque a veces ser justo perjudica el rendimiento del equipo. A veces defender al jugador no es lo apropiado, porque el jugador no se lo merece. Y a veces tratar a todos igual es imposible, porque hay uno que juega mejor que otro y se porta peor, pero sigue jugando mejor. O sea que son tres cosas que te van a dar la confianza del jugador, pero a un precio. Hay veces que tenés la confianza del jugador, pero te convierte en un peor equipo, el precio es demasiado caro. Pero la confianza del jugador es importante, o sea que ahí cada uno va a tener que hacer un análisis de cuánto la necesitan y qué tan caro es el precio. Acá no lo puse, pero perder la confianza del jugador se pierde totalmente a la inversa de cómo se gana. Siendo opuesto a lo que ponemos ahí, se pierde la confianza del jugador. Ahora, hay equipos que han jugado con jugadores que no tenían ninguna confianza en el entrenador y han jugado bien. No es ciencia cierta. Pero son los tres puntos que a mí me parece que son importantes a la hora de un segundo paso en la relación jugador-entrenador. Yo acá puse un punto que me parecía piola. Vicios tienen todos los rubros, los entrenadores, los jugadores, los árbitros, todo. Pero hay dos o tres cosas que a los jugadores le afectan por demás, que son vicios bastante comunes en los entrenadores y que al jugador le molesta, o que son cosas que el jugador generalmente se siente afectado. En la mayoría de los equipos, no en todos, pero en muchos equipos, hay muchos jugadores que están por encima del nivel de estatus del jugador, que el entrenador, que cobran más que el entrenador, que son más importantes del entrenador, que se fichan primero que los entrenadores. Y hay entrenadores que tienen la necesidad de sentirse importantes, sentirse protagonistas. Y una de las maneras que lo hacen es siendo extremadamente mediáticos, teniendo un perfil muy alto y queriendo basar todo en uno mismo. Y yo veo eso como una cosa que al jugador le puede llegar a molestar mucho. Al final es irrelevante, ¿no? Si al jugador le molesta, no tiene por qué molestarle nada, el jugador es subordinado al entrenador. Pero hay 3 o 4 casos de entrenadores, y volvemos
al ejemplo de Dusko, junto con otros más, se me ocurre Obradovic también, que son entrenadores que tienen un perfil altísimo y que, por ejemplo, Dusko en el club donde yo jugué durante 5 años era más importante que todos los jugadores. No había un jugador más importante que él. Él era el más importante. Venía el presidente, venía Dusko y venía todo el resto del club. Pero él tenía un perfil totalmente diferente al de otros entrenadores. Él no iba buscando protagonismo, no iba poniéndose las medallas él. Él era el más importante, él lo sabía y después se mantenía en una sombra. Y sin embargo lo era más importante que todos los demás y tenía el perfil alto adentro de la cancha, puertas para adentro. Y hay otros entrenadores que no tenían la importancia que tenía Dusko, intentaban ser, a través de autopromocionarse o a través de ser más expuestos o más mediáticos, ganar ese protagonismo. Y eso es una cosa que al jugador le afecta bastante, le choca bastante. Y la segunda es bastante relacionada, pero es un problema porque la prensa está en todos los microclimas que pueden llegar a vivir cada uno de ustedes. La prensa está en la NBA, en Europa, en Argentina, en el TNA, en la Liga B. Siempre tenés prensa, siempre tenés repercusiones. Y es, para el jugador es incómodo bajar a desayunar un día y ver a tu entrenador con 5 diarios diferentes, leyendo cada una de las cosas. Porque después uno relaciona un montón de cosas con eso, que puede estar relacionado o no. Uno dice, porque me está criticando la gente, entonces me saca, y ya empieza a perder el respeto, ya empieza a perder la confianza en el entrenador, y eso es un problema. Si al entrenador, me parece a mí que si al entrenador es una persona que le interesa muchísimo todo lo que pase en la prensa y todas las noticias, puede intentar buscar la forma de que el jugador no se entere o no lo vea tan claramente. Puede hacerlo en su habitación o puede hacerlo en su casa. Y el jugador no puede agarrarse de un detalle tan insignificante como lo que diga un diario para hacer una bola de nieve tan grande como se hacen después en los equipos. Pasa mucho el comentario dentro de los vestuarios y dentro de los equipos, es muy normal. Este está desesperado por lo que dice este está desesperado por lo que dice el otro. Yo tuve entrenadores así y era realmente incómodo. Tuve entrenadores que no había charla técnica que no nombrara un comentario de un diario. Y al final, un diario no puede determinar el rumbo de un equipo. Un presidente de un equipo, un manager sí, un entrenador también, pero un diario, un medio o la gente, hay veces que la gente se ensaña con un jugador y hay entrenadores que les afectan mucho esas cosas. Los entrenadores que tienen más personalidad son más respetados por los jugadores y eso es una virtud y eso, a mi modo de ver, es un vicio. Pasamos por la siguiente. Transmitir y tener convicción. Uno puede no tener convicción, pero no puede no transmitir convicción. Es decir, si uno tiene convicción y no la transmite, no sirve para nada. Nadie te la va a creer, nadie va a hacer lo que uno quiere que hagas. Ahora, uno puede tener dudas, un entrenador puede tener dudas, pero si uno transmite convicción, ya está. Uno puede decir la peor mentira del mundo, que si la dice con convicción, va a haber gente que se la va a creer. Y en el ambiente del básquet hay muchas tácticas buenísimas, espectaculares, que han funcionado y que han sido históricas, y que hay muchos entrenadores que las llevaron a sus equipos y no funcionaron para nada. Y hay otras que son malísimas. Yo he tenido entrenadores que hacían unas cosas recontra simples, que vos decías, con esto no podemos ganar a nadie, pero transmitía una convicción y transmitía una confianza en lo que el entrenador, creía tanto el entrenador en lo que hacía, que terminaban funcionando. Y de ahí va el hecho de tener y transmitir convicción. Si uno tiene que elegir entre las dos, siempre tiene que elegir transmitir convicción. No importa qué sea lo que esté haciendo, hay que creer en lo que uno está haciendo. Para tener y transmitir convicción hay que ser coherente, me parece a mí. Es difícil transmitir convicción, es difícil hacer creer al jugador de algo que uno quiere hacer, si a la primera de cambio rompe todo y hace una cosa diferente. No cambiar constantemente también está un poco basado con eso. Es decir, si uno cambia el primer partido que pierde, si uno cambia a la primera cosa que sale mal, el jugador empieza a dudar, el jugador empieza a pensar que el entrenador no sabe lo que está haciendo, que está perdiendo el control del equipo, que está perdiendo el control de la situación, y es un problema. El ser coherente, el mantener una misma línea, el mantener una forma de trabajar durante
una X cantidad de tiempo, te da esa transmitir convicción, te permite transmitir una convicción y la estás teniendo, ¿no? Porque estás manteniendo una idea. Ahora, claro, también cuando un entrenador hace las cosas de una manera y tiene convicción y siempre pierde, estaríamos hablando de un defecto. El saber cambiar, el saber modificar, el saber evolucionar es una virtud. Nada de lo que venimos hablando desde que empecé la charla hasta ahora, ni hasta el final, es 100%. Es decir, todo tiene 1000 matices y todo tiene 1000 cosas. Si uno está haciendo las cosas mal, evidentemente tiene que cambiar y tiene que mejorar, pero uno siempre puede tener cambios y puede mejorar las cosas teniendo convicción. Una cosa es cambiar y mejorar y otra cosa es simplemente no saber qué camino tomar y ir probando. Yo puse una foto de Rubén. Rubén es otro entrenador muy importante en mi carrera, en la carrera de todos los que tuvimos la suerte de estar en estos últimos 10 años dando vuelta por el proceso de selección. Y creo que para todos los que están acá, o sea, es un entrenador importantísimo para todos. Y lo pongo a Rubén porque Rubén tiene eso y transmite eso. Él tenía sistemas y tenía defensas y tenía cosas que él hacía y estaba convencido. Y no importaba si jugábamos contra Nowitzki o contra quién, él las hacía igual y él te hacía creer que no había forma de que Nowitzki te pueda meter 30 puntos ni que el Dream Team te pueda ganar. Y nosotros salíamos a la cancha de esa manera y nos lo ha transmitido él. Yo me acuerdo muchísimo el día que nosotros jugamos, cuando nosotros estamos en Indianápolis, y esto es un poco también va a lo que viene más adelante, el tema de líderes y el tema de motivación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos en Indianápolis, nosotros veníamos jugando bárbaro, veníamos haciendo toda la preparación. Yo creo que no ganamos un partido por menos de 25 puntos, no perdíamos, estábamos impresionantes. Jugamos todo el torneo igual, le ganamos a Rusia por un montón, espectacular. Y de repente los caprichos de los torneos estos hacen que Serbia pierda más partidos de lo que debería haber perdido, pierde con Puerto Rico, pierde con España y queda queda tercero Serbia. Y nosotros jugamos contra Estados Unidos. De perder contra Estados Unidos, que hasta ese momento era lo más lógico, nosotros jugábamos con Serbia, que era el segundo equipo más importante del torneo después de Estados Unidos, que bueno, después terminó siendo campeón y que tenía un equipazo con Vladimir, con todos. Y nosotros cuando nos enteramos de eso fue como decir, no te puedo creer que con el torneo que estamos haciendo vamos a jugar cuarto de final contra Serbia, contra el mejor equipo del mundo. Es pedalear para terminar donde terminamos siempre. Y era un poco el funeral, era un poco decir, bueno, ya está, perdimos, parecía que íbamos, pero no. Y nosotros vamos a preparar el partido de Estados Unidos. Hasta ese momento los partidos contra Estados Unidos se preparaban sin convicción, se preparaban un poco a ver cómo podíamos hacer, cómo hacemos para parar a este, cómo hacemos para parar al otro. El tipo se paró adelante, hizo exactamente la misma rutina que hacíamos siempre y empezó a hablar, me acuerdo, y creo que fue una frase que dijo, bueno, nosotros teníamos una defensa que era seguidor, Estela la llamaba él, Estela. Te pegás a la camiseta y haces Estela. Y entonces dice la frase, a Reggie Miller le vas a hacer Estela. Y al principio causó gracia, porque era una locura. Reggie Miller era 10 veces All-Star y estaba Paladino que lo tenía que seguir, causó un montón de gracia. Nadie se rió, o sea, nosotros hicimos el codito, nos miramos, pero ellos estaban serios. La segunda era a Paul Pierce le vas a hacer fondo. Y ya no. La tercera dijimos, esto se lo están tomando en serio. Vamos a ganar, vamos a ganarle, ¿qué vamos a hacer? Si ellos se lo toman en serio, y no hubo más risa. Al tercer scouting, empezamos a ver los sistemas y lo tomamos en serio y bueno, le ganamos. Y después, en vez de cruzar contra Serbia, cruzamos contra Brasil. Y terminamos siendo segundo del mundo y casi ganándolo y después, bueno, todo lo que pasó. Pero ese punto fue un clic para todo el básquet. A partir de ahí, después ellos volvieron a perder un montón de veces. No sé si la defensa era la correcta, no sé si el sistema era el correcto, no sé si ellos eran mejores jugadores que nosotros y Rubén nos transmitió esa convicción. Sin hacer nada, sin hacer un speech motivacional, sin hablar 3 horas de que
No, simplemente haciendo la misma rutina que venía haciendo todos los partidos, nos lo transmitió, nos lo pasó uno por uno, cada uno de los jugadores fue creyéndosela y así termina el partido que si... Yo no lo vi, pero lo tengo acá y le hicimos nuestro juego, hicimos los puntos nuestros, hicimos puntos de flex, hicimos puntos de pipa, el famoso sistema nueva, todos los sistemas que no hicimos nada raro, hicimos lo que hacíamos nosotros, le jugamos a ganar de igual a igual. Y bueno, eso nos lo dio Rubén en un montón de situaciones más. Y hay otros entrenadores también, pero me gustó Rubén porque me parece que él tiene eso. Y no es que tampoco es un cuadrado que nunca ha cambiado y que siempre hace lo mismo. Él ha cambiado y ha adaptado, pero él siempre fue constante. Y él tiene la convicción y la transmite. Siempre es más fácil transmitirla cuando uno la tiene. Hay otros entrenadores, Dusko también es uno de ellos, pero me quedé con esta historia de Rubén y con Rubén para este segmento. Estilo del entrenador. Acá puse un segmento que me parece importante. Los entrenadores en general son estudiosos y van, por ejemplo, acá hay 300 personas. Los jugadores no somos así. Los jugadores, si hubiera una clínica, yo no traigo 300 jugadores a escucharme. Si hago un campus de perfeccionamiento, no traigo 300 jugadores. Los jugadores son estudiosos, son gente que estudió para llegar a donde está, que quiere aprender, gente que está tomando nota, gente que... y el entrenador va y aprende de otro entrenador y copia y busca. Está bien eso, está bárbaro, es buenísimo, es importantísimo, el jugador tiene que evolucionar, pero a veces por el afán de mejorar, por el afán de ser mejor entrenador, un entrenador intenta ser como otro. Y lo que funciona para uno no funciona para otro. Ustedes imagínense que yo agarre y diga, bueno, voy a jugar como Kobe Bryant, porque es el mejor del mundo. Y voy a agarrar la pelota y me la voy a pasar entre las piernas, y voy a tirar para atrás, y voy a saltar y la voy a querer volcar. Sería el papelón más grande de la historia de la NBA, nunca más jugaría, no puedo hacerlo. Yo me valoro a mí mismo, yo sé que soy un buen jugador, sé el nivel que tengo, sé el estatus que tengo dentro de la NBA, pero yo tengo que jugar a mi manera, yo no puedo elegir a Dwayne Howard, no puedo elegir a... Porque yo tengo una forma de jugar, tengo unas características, y a veces pasa, y el jugador lo percibe enseguida, con entrenadores que ven a otro entrenador y quieren ser como otro entrenador. Y eso es un problema. Mejorar es una cosa, pero yo creo que el entrenador tiene que conocer sus limitaciones. Y acá, por ejemplo, vuelvo al caso de Dusko. Dusko era una persona que tiene una personalidad. Él marcó una personalidad, marcó una forma de ser, y es de una manera. Y a muchos entrenadores les encanta, muchos. Hay otros que no, pero a muchos entrenadores les encanta. Y a mí me gusta el estilo que tiene, yo lo sufrí. No es tan lindo jugar para él, no es tan divertido. Pero te hace mejor jugador, hace ganar a tu equipo, y al final eso es lo que querés de un entrenador. Pero ¿qué pasa? Dusko tiene una personalidad única, tiene una forma de hablar, tiene una forma de imponer respeto. Yo nunca tuve otro entrenador así. Entonces, claro, viene otro entrenador y quiere ser como Dusko y sale mal, porque hay que tener lo que tiene él. Sin embargo, hay otros entrenadores que no tienen lo que tiene él, pero tienen otras cosas. Entonces, tener un estilo de entrenador, un estilo propio, me parece que es muy importante para el entrenador. Después podés mejorar, podés agregar cosas, pero conocer tus limitaciones. Si uno quiere ser como Dusko, pero no tiene la personalidad de Dusko, va a salir mal. Si uno puede incorporar cosas, pero no imitar y no querer copiar intactamente lo que es otra persona. Y en el último punto yo puse una cosa que para mí es fundamental, que es trabajar independientemente del resultado. Hay cosas que están mal y hay cosas que están bien, y hay veces que vos haces las cosas mal y funciona, transitoriamente, pero funciona. Vos entrenás mal, trabajás mal y terminás ganando un partido, terminás ganando un torneo, te termina yendo bien. Y hay veces que vos haces todo perfecto y no funciona y perdés. Pero uno tiene que saber que lo que está haciendo está bien. Esto va para el jugador también. Saber que lo que uno está haciendo está bien y que tarde o temprano va a terminar ganando. Hay muchas veces que el resultado, en el caso de ustedes, por el peligro que puede tener un puesto, por el nerviosismo por ganar, la ansia de ganar, hace a la gente variar cosas y cambiar constantemente, y eso es un problema. Uno tiene que saber, independientemente del resultado,
cómo trabajar. Y en ese sentido, yo acá puse, por las dos primeras cosas lo puse a Julio, porque creo que Julio, yo lo conozco muchísimo a Julio, fue mi entrenador desde hace muchísimos años, y yo viví la evolución que tuvo Julio, y Julio ha mejorado, ha estudiado, ha viajado, ha hablado con entrenadores, y ha agregado un montón de cosas a su capacidad de entrenador. Pero nunca ha copiado a nadie. Julio es Julio, tiene una personalidad que es la de él, tiene un estilo de juego, quiere hacer las cosas de una manera, y ha agregado y ha mejorado un montón. Pero no quiere ser otro, quiere ser él mejor cada día. Y por eso lo puse a Julio. Me parece que es un gran ejemplo de cómo evolucionar y cómo mejorar, y a mí me ha servido de inspiración la forma que él ha mejorado durante todos estos años. Por eso lo puse a Julio a él. Y con trabajar independientemente del resultado vuelvo un poco a Dusko, que es un poco un entrenador clave en mi carrera y que me hace trabajar de una manera. Y él siempre me decía lo mismo. Él me decía, vos tenés que trabajar duro, y las cosas van a salir bien. Y a veces no salían bien, pero a él no le importaba. Si vos entrenabas duro toda la semana, si vos corrías, si vos te tirabas al suelo, a él no le importaba, él vivía feliz. Él se iba a su casa, te palmeaba en la espalda. Ahora, si vos entrenabas mal, si vos jugabas así medio, por más que jugaras bien, te mataba, te hacía correr al otro día, te gritaba en el vestuario, te decía de todo. Y los primeros años yo lo sufrí porque yo no tenía esa consistencia de decir voy a trabajar de una manera, era joven, era inmaduro y jugaba un partido bien y te sentías en una nube, creías que ibas a jugar todos los partidos bien, te relajabas. Y él odiaba eso, una cosa que le hacía hervir la sangre. Y me costó, lo sufría, porque yo jugaba bien, el otro día estaba castigado, corría sprint, me gritaba, hablaba mal de mí en la prensa. Yo decía, ¿qué quiere que haga? Si jugué bien. Y con el correr de los años lo fui entendiendo, me fui amoldando a él y fui adoptando su manera de trabajar a las malas, ¿no? Porque la idea mía no era correr como perro todo el día y estar contento si había corrido mucho pero jugado mal. Yo quería jugar bien, pero de a poquito me fui adaptando porque no quería pasarla mal y fui tomando esa forma de trabajar y me fue gustando, me fui sintiendo bien de esa manera y fui sintiendo que progresaba y cada vez la adopté más, hasta que él llegó a un punto que conseguí que él estuviera feliz conmigo, que él más veces la que venía y me decía, no te hagas problema, jugaste mal pero vas a jugar bien. Que para él era una cosa rara, no lo hacía muy a menudo, y la fui adoptando. Y yo trabajo de esa manera y me parece que es piola y es bueno y gana mucho el respeto del jugador los entrenadores que trabajan de esa manera, que trabajan y que no importa, y que valoran al que trabaja y que no importa el resultado. Yo, tomado por Dusko, cada vez que juego, él me decía, yo empezaba el partido y estaba corriendo, todo, por ahí no había metido un punto, no había tocado una pelota, pero él me decía, estás corriendo, estás bien, no importa, vas a jugar bien, quédate tranquilo. Y ahora, inconscientemente, 5 años después de haber jugado con él, yo entro en un partido de básquet y estoy jugando mal y rebobino la semana a ver si había trabajado duro o no. Y si trabajé duro estoy tranquilo, si entrené fuerte, si hice trabajo extra, si hice pesas, si tiré tiros extra, estoy tranquilo porque sé que en el segundo cuarto voy a jugar bien. En el tercer cuarto voy a jugar bien, no importa. A veces no, pero yo me voy tranquilo. Y hay días que me pasa al revés, que por lo que sea esa semana estuve un poco más vago, o no fui a tirar los tiros extra que hago habitualmente, lo que sea, y empieza el partido y estoy más o menos bien, pero digo, no va a ir, no voy a jugar bien hoy. Y bueno, eso es un poco trabajar independientemente del resultado. Y a mí me funcionó mucho. Y creo que el entrenador puede transmitir eso a los jugadores y a los jugadores les va a servir. Es importante. Acá, en este segmento, incluyo todo lo que es el manejo del grupo fuera de la cancha. Motivación es fundamental. Y el tema del líder, yo no sabía si ponerlo o no ponerlo. Y pregunté a 3 o 4 personas, 3 o 4 entrenadores con los cuales debatí la charla esta, y le pregunté, líderes, qué sé yo, y surgió un debate que yo no creía. Yo pensaba hablar de tipos de líderes, de situaciones con líderes, etcétera, etcétera. Y se armó un debate con ellos que me dicen, no, bueno, pero hay muchos entrenadores que no creen en los líderes, que creen que no existen, que están, o que se pueden eliminar,
o que los líderes realmente son los entrenadores. Y bueno, a partir de ahí dije, tiene que estar líderes en este segmento porque no hay debate, los líderes están. Cualquier grupo tiene líderes, te gusten o no. Yo voy a llevar a mi hijo al jardín y los veo jugar y tienen un líder. Y hay 5 chiquititos que siguen a uno que por alguna razón es más piola y lo siguen todos. Los líderes están. La forma en la que lo usemos va a ser para beneficio o para perjuicio, pero los líderes no hay forma de sacarlos. Yo tuve miles de líderes distintos. No es una charla de liderazgo, pero hay líderes positivos, hay líderes negativos, hay líderes vocales, hay líderes que lideran con el ejemplo, hay líderes más tímidos, hay un líder para todo el mundo que es más... Y a veces hay otro líder que es el verdadero líder, que es el que está ahí trabajando en la sombra, que él contiene todo. Pero los líderes están. Uno puede pretender que no están, pero es un problema, porque uno puede usar esos líderes. Un entrenador tiene un cierto contacto con un grupo de una X cantidad de tiempo, que es la charla técnica, el entrenamiento, el partido. Después hay un montón de tiempo que los jugadores están entre los jugadores, que son la cena, los viajes, los aviones, los hoteles, la ducha. Y eso, en esos lugares son los líderes los que construyen los equipos o los que mantienen juntos ese equipo. Yo puse una cadena acá, hace muchos años un entrenador, Laucha Leprato, que debería estar acá, pero no sé si llegó por todo el problema de los viajes. Sí, ahí está. Me hizo una metáfora que a mí me quedó grabada y me dijo, un equipo es una cadena. Él tenía una cadena a mano, yo no tengo, le puse una foto de una cadena. Un equipo es una cadena de 2 eslabones. Imagínense una cadena fuerte de 2 eslabones de acero irrompible. Pero vos en vez de tener 12 de esos fuertes, tenés uno que es de alambre o de cualquier otro material que no es así de fuerte como la cadena. Esa cadena se va a romper exactamente en ese punto. Vos podés tener 12 gladiadores o 11 gladiadores, pero ese punto flaco es donde va a romper la cadena. La habilidad tuya para poner ese punto al final y no al principio es la habilidad tuya que te va a permitir que el equipo vaya para adelante o que se quede cortado en el medio en 2 partes. Uno puede tener un equipo de 11 débiles eslabones y uno fuerte, porque lo pone adelante y lo arrastra. Pero nunca puede tener a un eslabón débil adelante. Y eso es un poco los líderes, los eslabones fuertes. De alguna manera el entrenador tiene que buscar la forma de llevarlos para adelante. Hay jugadores que empujan, que llevan, que arrastran, que hacen las cosas bien y que le dan un montón de cosas al equipo. Y hay jugadores que son líderes por un montón de cosas, por carisma, por talento, por sueldo, por un montón de cosas, pero son negativos y arrastran para el lado que uno no quiere que arrastre. Y ahí el entrenador tiene mucho que hacer al respecto. Este año yo tuve una situación, nuestro equipo en un punto estaba partido, no terminábamos de ganar, estábamos mal, no jugábamos bien, la situación iba mal. Y yo, durante toda mi carrera, siempre tuve un rol de líder entre los equipos, un rol importante. Pero muchas veces era preasignado, al margen de que yo pueda ser positivo o negativo, ya era preasignado, yo entraba a los equipos. Por ejemplo, yo ahora voy a entrar en la selección y yo ya tengo un estatus. Podemos decir que me lo gané o no me lo gané, pero si no me lo hubiera ganado también lo tendría. Ya está preasignado que yo voy a tener esa importancia. En la NBA no la tuve, de entrada entré del punto más bajo del eslabón. Fui ganando un poco de prestigio, pero no llegué al punto de poder arrastrar a un equipo. Yo intenté, cuando el equipo estaba mal, cuando el equipo estaba caído, creía que todavía podíamos llegar a clasificar a los playoffs, y bueno, si vamos a luchar, vamos a trabajar mejor, esto, lo otro, y no estaba todo el equipo así, el equipo estaba medio frustrado, no por personalidades malas, negativas, adrede, sino que se había caído un poco, había jugadores que habían abandonado porque no veían que la cosa funcionaba, y el entrenador tomó la decisión de darme ese protagonismo. Él buscó la forma, elogiándome, pidiéndome hablar delante de todos, buscó un montón de maneras para darme ese protagonismo. Silenciosamente le restó protagonismo a otra gente que estaba más débil en ese punto y buscó esa manera. Para mí fue un orgullo terrible y yo pensé que había sido una cosa aleatoria y después él me lo dijo. Yo necesitaba que la gente vaya para el lado que estaba yendo vos
en ese momento. Hubo otros momentos que yo también tuve mis momentos de debilidades y no era el líder positivo que necesitábamos. Pero es importante asumir la figura de los líderes dentro del equipo, filtrarlos y saber cuáles son los positivos y negativos, cuáles son los buenos. Hay muchos que son positivos pero no son capaces de arrastrar, o no son capaces de crear, y hay muchos que son negativos pero también terminan empujando y terminan ayudando al equipo. La habilidad del entrenador de localizarlos y de darles la importancia y de darles el rol y darles el papel les va a facilitar un montón de cosas. Por eso lo puse, lo de los líderes, me parece fundamental. Y me parece que el entrenador tiene un rol importantísimo dentro de los líderes del equipo. La parte de motivación yo la puse justamente después de trabajar independientemente del resultado. Tengo dos historias para hablar de motivación. Hay muchas. La motivación es infinita. Hay 1000 formas de motivar. Lo mismo que me motiva a mí no lo motiva a él. Lo mismo que me motiva hoy a mí no me motiva mañana. Es infinita, imposible hablar. Una charla entera tendría que ser motivación. Pero yo me acuerdo una vez, la primera vez que llego a una final europea, perdón, la segunda, pero yo ya estaba con un papel más protagónico. Estaba en el Tau, conduzco, y estaba nervioso. Yo era importante el equipo, era el que en teoría iba a hacernos ganar o a hacernos perder, y estaba nervioso. Éramos un grupo joven, primera vez, y jugábamos contra un equipo con mucha más experiencia que nosotros, con más presupuesto que nosotros, con mejores jugadores, y se notaba que estábamos nerviosos. Le habíamos ganado al CSKA de Moscú en su propia casa el día anterior, y llegamos a la final y Dusko se para delante de nosotros y se ríe, cuando él no se reía jamás, y se ríe y dice, ¿está nervioso? Dice, ¿por qué está nervioso? Dice. Y nada, no, nosotros estábamos todos nerviosos y muertos, silencio total, y dice, ya está, dice, el destino está escrito, dice, todo lo que ustedes hicieron hasta acá es lo que les va a hacer ganar esta final. A partir de ahora no se tienen que preocupar, lo que van a hacer en el partido no hay forma de cambiarlo, ya está hecho, ya el trabajo ya está hecho, ustedes trabajaron más que nadie, ustedes fueron a la montaña, ustedes se desmayaron a 3000 metros de altura, ustedes se cayeron al suelo que no podían caminar, ya está, el trabajo ya está hecho, no hay forma de cambiar el resultado de este partido. Y bueno, o sea, nos entró un subidón de adrenalina, queríamos salir corriendo, de hecho salimos corriendo. Hay un video que está en la página del Tau, salimos nosotros corriendo, nos pegábamos en el túnel, nos frenaba un tipo porque había que esperar al momento para salir y nosotros lo queríamos pasar por encima. Y salimos con una fuerza increíble. Esta misma historia la conté en otra charla y no dije el resultado. Y uno me preguntó, ¿y cómo salieron? Y yo le dije, ¿y vos cómo pensás que salimos? Y me dice, ganaron. No, le digo, perdimos. Pero la charla estuvo espectacular y no había forma de mejorar esa motivación. Yo salí terriblemente motivado, perdimos por un montón de factores, porque eran mejores, porque jugamos mal, pero la motivación estaba perfecta. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Al siguiente partido vas a cambiar ese speech porque perdiste? Si estaba bien. Y ahí va un poco la historia y lo que venía antes, trabajar independientemente del resultado. Uno puede hacer las cosas bien, como en este caso, y perder. Hay muchos factores que pierden. La otra historia no me tiene a mí como protagonista. Yo estaba en Houston, mi primer año en Houston, estaba mirando la tele y estaba viendo un Super 8, creo que era. ¿Está Silvio? No, sí, Super 8 era. Un Super 8 en Mar del Plata, y jugaba el equipo de Silvio Santander, Regata de Corrientes, contra el equipo de Sergio Hernández, que era local. Yo estaba viendo el partido con mi mujer, que sabe de básquet lo mismo que yo de física nuclear, mis 2 hijos, que no saben de nada, que son 2 indios que se estaban peleando, qué sé yo, estoy en el sillón, tranquilo, buenísimo. A mí me gusta mucho, disfruto mucho los partidos, lo de la Liga y lo de la Euroliga y todo. Me agarro mi bebida espiritual, pongo partidazo. Llega el último minuto, hasta ahí todo normal, última jugada, pelota para Regata de Corrientes, minuto, ponen la cámara. Y bueno, no me acuerdo tampoco, me acuerdo el speech exactamente que hizo Silvio, pero les dice algo así como palabra más, palabra menos, hace la jugada, la dibuja, pum, 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 la vas a tirar vos, y de repente se para, tira el lápiz y dice, disfrútenlo, lo vamos a ganar, este partido lo vamos a ganar, disfrútenlo, estamos donde queríamos estar.
Bueno, él probablemente sea bastante mejor motivador que yo, pero más o menos era esa la charla, y yo, sin saber cómo, me paré del asiento, y agarro el control remoto y me paro, y estaba para jugar. Mi mujer me dice, ¿qué haces, tarado? Me dice. Y yo le digo, callate que está en la última jugada. Ni sabía qué partido era, nada. Y me paré y quería ir a jugar ahí mismo, quería agarrar la pelota y tirarla. De hecho, yo no sé si no habré hecho la mímica y todo. Y bueno, la historia al final es positiva, la termina metiendo, terminan ganando ese partido. Por ahí lo podría haber errado. Pero, nada, imagínate si yo estoy sentado en el sillón y me motiva, imagínate si vos estás ahí sentado en un minuto con toda la gente, todo. La motivación es fundamental. Ahora, es amplísimo, porque yo nunca jugué para Silvio y por ahí, si lo decís eso al otro día, ya no tiene el mismo efecto. La misma palabra es un arte motivar. Y no sé cómo explicarles cómo motivar, no sé cómo explicarles cómo motivarme a mí, mucho menos cómo motivar al general de la gente. Lo que sí los empujo a que aprendan a motivar, porque es gran parte del éxito de un entrenador de básquet. Siguiendo con el tema de motivación, hay un tema que me parece muy entrenador, que es el tema de las frases. Y a mí me gustan las frases, yo también. Siempre tuve entrenadores que buscaron frases, que buscaron dichos de gente, que han pegado frases en vestuarios, y está bien, está bueno. Yo durante muchos años estuve buscando un par de frases. Pero quería buscar una que me guste, que me motive, que me ayude a levantarme a la mañana a entrenar, pero que se adapte, o sea, que me sienta identificado. Y siempre encontraba la típica frase de que, bueno, hay que dejar todo, hay que matarse, hay que sufrir, hay que pasarla mal, todo. Y no me terminaba de cerrar, aunque sea verdad, no me terminaba de cerrar. Entonces, al final, di con una frase de una persona que se llama E.M. Gray, no sé quién es, no sé qué hace, pero la encontré y me encantó. Y dice algo así, la voy a traducir, dice, las personas exitosas tienen el hábito de hacer las cosas que los fracasados no les gusta hacer. A ellos no les gusta tampoco necesariamente, pero el disgusto es un subordinado de la fuerza de sus propósitos. Y yo elegí esta frase que está en mi gimnasio y es la que yo uso de cabecera todas las mañanas cuando voy a entrenar, porque me siento identificado, porque hay un grupo de gente que ve a la gente que trabaja mucho como gente que son socialmente peores, como gente que no tiene vida, que no tiene familia, que no tiene amigos, que deja todo por una pelota de básquet o por lo que sea que hagan, y se apartan de eso. Dice, yo no quiero ser así, yo no quiero ser un tonto que lo único que hace es correr y correr y correr, yo quiero tener familia, tener amigos, y yo tampoco quiero ser así, yo no soy así, yo tengo los mismos hábitos que la mayoría, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mis amigos, me gusta el asado, me gusta tomar Fernet, me gusta jugar al PlayStation, todas las cosas que le gusta a la gente normal, las tengo, y no me gusta entrenar, no disfruto ir y correr 3 horas, no disfruto entrenar todas las mañanas de mi vida en las vacaciones, no la disfruto, no me parece agradable. Pero la fuerza de mi propósito es una subordinada de ese disgusto. Yo lo hago porque quiero llegar a un lugar y hay que pagar ese precio, ese sufrimiento, pero no tengo placer en lo que se hace. Y me parece que se identifica con lo que yo siento y la quería compartir con ustedes. La segunda frase no tiene tanto significado, es un poco más simple, pero es la frase que está escrita en el vestuario de San Antonio Spurs, y dice algo así como: cuando parece que nada ayuda, veo al martillo cortapiedras golpear y golpear a la piedra sin que ni siquiera se escuche un crack, golpeándola, por ejemplo, 100 veces. Cuando de repente, al 101, la piedra se parte a la mitad, y yo sé que no fue ese golpe quien la rompió, sino todo el trabajo anterior. Me parece que era la frase para terminar esta charla. Gracias.
A partir de este momento hacemos una ronda de preguntas. Todo aquel que quiera preguntarle algo a Luis, por favor levanta la mano, le vamos a hacer llegar un micrófono y hace la pregunta que desee. Ahí tenemos ya. La pregunta mía era, ¿qué sentiste cuando volcaste la última pelota contra Italia en las Olimpiadas? Y imagínate, o sea, salir campeón olímpico significa un millón de cosas. En ese momento no sé qué sentí, supongo que... De hecho, no creo que haya tomado conciencia de lo que realmente era hasta bastante tiempo después. Pero imagino que una sensación de euforia increíble. Y la última, los 30 puntos contra Brasil, la clasificación a... Nada, eso fue más desde la tensión, fue un alivio. Todo ese torneo lo viví muy intensamente y era complicado clasificar, estábamos un poco, en realidad estábamos mejor que Brasil, pero en equipo estábamos un poco peor que ellos y yo quería jugar los Juegos Olímpicos y lo viví con mucha tensión. En ese momento fue sacarme una mochila de encima. Creo que lo único que hice después de ese partido fue dormir. No quería saber más nada. Gracias. Hola. Sí, ¿qué tal? Te quiero preguntar qué es lo que más te gusta como jugador, si los entrenadores que tienen muchas tácticas y muchas... o sea, que el libro de juego es amplio o los entrenadores que son más simples y tienen por ejemplo, poco sistema de juegos de ataque o defensa. Y yo, a mí me gusta más, me la juego, pensaba darte una respuesta más ambigua, pero me la juego. A mí me gustan más los que tienen pocas cosas bien entrenadas. Una base de trabajo y después una pequeña adaptación al jugador en cuestión. Me parece a mí que no se puede cambiar rotundamente una forma de defender, a no ser que la tenga súper entrenada, ¿no? Que también hay casos, pero es mucho más difícil de lograr 5 defensas de pick and roll diferentes, bien hechas, es muy difícil de lograr. Una requiere meses de entrenamiento. 5 es más difícil de lograr, entonces me gusta más los entrenadores que tienen una forma de defender que después le hacen una pequeña adaptación de acuerdo a cada partido. Pero estuve en las dos, estuve en tácticas que tenían muchísimas variantes y estuve en otras que eran más simples. Las dos pueden funcionar, las dos pueden funcionar. Me acuerdo, por ejemplo, haber estado con Sergio Scariolo en una pretemporada, solamente él no me eligió en un partido, pero hicimos una pretemporada juntos, en mi primer año de estado, y yo no lo podía creer, teníamos una cantidad de defensas increíbles. Claro, después lo ves al equipo, él consigue eso. Él consigue defender el pick and roll con 7 sistemas diferentes y lo hace bien y funcionan todos bien. Y bueno, él tiene ese mérito. Me parece que es difícil llegar a lo que consigue él. Él es un entrenador top y es difícil. Los que no tienen esa capacidad que tiene él, me parece que deberían concentrarse en menos pero mejor hecho. Me parece a mí. Y en ataque es diferente, porque en ataque siempre hay más sistemas. Y el partido tiene una cantidad de posesiones y al final vos te vas terminando siempre vas cerrando el partido con los sistemas en los que vos confiás, en los que te dan cosas. Siempre hay un sistema que se te da mejor. Pero no puedes saberlo si no probás. O sea, los sistemas tienen que estar. Después uno va dejando de lado y va usando más otros. Pero en ataque es más diferente. En ataque se pueden hacer más cosas. Me parece a mí. En todo tu proceso y ahora dando la charla de liderazgo y del estatus que tenés, a diferencia de la escuela con Ivanovic, que seguramente daba una indicación en una charla técnica y no sé si se podría opinar o no, y ahora, si el entrenador de la NBA o de la selección argentina, vos no estás de acuerdo o considerás que hay que hacer algo para el bien del equipo, si tenés permitido o si se puede, Sí. o sea, si vos podés decir algo, decir no estoy de acuerdo. Sí, depende del entrenador. Por ejemplo,
Primero, déjame hacerte una aclaración que no es tan respuesta a tu pregunta, pero vale. Si vos agarrás a los entrenadores a lo largo de mi línea cronológica profesional y vos le preguntás, por ejemplo, a Tolcachero, a Rubén, no se lo pregunté, pero estoy seguro que tiene una opinión diferente o bastante diferente a la que tiene Adelman o Dusko o Sergio. Y eso es pura y exclusivamente culpa mía. Es decir, yo he madurado con los años y sería, habría que preguntarle a ellos, pero creo que sería bastante marcada la diferencia. Ellos dirían una cosa de mí, me describirían de una manera y los otros me describirían de otra manera totalmente diferente. Creo que es más positiva la segunda que la primera. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que durante los primeros años de mi carrera, no podía hablar, pero no me merecía hablar, porque seguramente lo que iba a decir no iba a estar bien. Entonces no tenía... yo creo que el entrenador puede y está bien que se apoyen jugadores. Lo que pasa es que tiene que tener cuidado a la hora de con qué jugadores apoyarse y cuánto apoyarse, porque después trae problemas eso. Ya cuando fui creciendo un poco y me hice un poquito más viejo, los entrenadores empezaron a confiar un poco más en mí. Inclusive Dusko, los primeros años no, pero al final yo sí hablaba con él y sí podía opinar cosas y hablar, menos que con otros. Por ejemplo, Sergio habla mucho más conmigo que Dusko o que otros, o que Rubén mismo, también apoyado por esto que te digo de mi evolución como jugador. Adelman habla un poco menos conmigo porque él habla poco con los jugadores, pero él usa los asistentes mucho y los asistentes de él sí que hablan mucho conmigo y sí que debatimos cosas. A medida que fui creciendo el estatus dentro del equipo me he animado a decir más cosas y a opinar más. Me siento capacitado como para darle una mano al entrenador. El entrenador hay veces que ve cosas desde un punto y el jugador ve de otro punto desde adentro y está bueno, es un poco este feedback que tenemos acá. Ustedes son entrenadores, pero yo les puedo dar un montón de cosas que son de jugadores, que es más difícil verlas siendo entrenador, y eso pasa en un equipo también, y sí que tengo un poco más de posibilidad de hablar, y sí que se me escucha. Al final, el entrenador es el entrenador y es el que va a tomar la decisión, pero se me da oportunidad para hablar, y me parece bien, no conmigo, sino con la gente que confías que se le dé oportunidad. ¿Hubo algún entrenador en la NBA con el cual te sentiste incómodo y por qué? Yo tuve un solo entrenador en la NBA, que es Rick Adelman, y me sentí cómodo. O sea que, no. Pero, como yo decía en una parte de la charla, yo decía, bueno, el jugador no cambia, le decía a ustedes entrenadores, el jugador no cambia, ustedes agarran al jugador y asuman que va a ser lo que es o lo que fue hasta ahí. Yo opino que el jugador tiene que cambiar, no existe la situación ideal para el jugador, existe el jugador que se adapta y hace ideal todas las situaciones. Es la responsabilidad del jugador como jugador, para mí yo siento que es la responsabilidad del jugador adaptarse y tener éxito en cualquiera sea la situación. O sea que si hubiera estado incómodo, debería adaptarme y sentirme, cambiar y sentirme cómodo. Es mi obligación adaptarme a esa situación y empezar a sentirme cómodo. Pero no, la respuesta simple es no me sentí incómodo, tuve solo un entrenador. Sí, Luis, una pregunta, haciendo hincapié en la motivación, ¿no? ¿Cómo hace un entrenador de NBA para mantener al jugador o a los jugadores tanto tiempo motivados, teniendo todo, buenos contratos, es decir, todo lo que se refleja en la NBA, ¿no? ¿Cómo lo hace con tanto tiempo de convivencia con los jugadores? Mirá, el jugador tiene motivación, siempre tiene motivos para estar motivado y siempre tiene motivos para estar desmotivado. Vas a encontrar desmotivación en el torneo de Capital y vas a encontrar desmotivación en la NBA. Siempre tiene razones para estar desmotivado y siempre para estar motivado. El tema de los contratos es relativo. Yo me encontré miles de veces en mi casa hablando y sale la lotería y dice, ganó la lotería, ganó 1 millón y dice, típico comentario, imagínate si gano $1 millón lo que hago. Pero siempre hay un motivo para, los jugadores quieren ganar, quieren mejorar, quieren ser campeones, quieren tener un mejor contrato, da igual que hayan tenido buenos contratos o da igual que hayan ganado.
Siempre hay motivos para estar motivado. Y hay que buscarlos. Y un entrenador tiene que buscarlos, pero es el jugador también el que tiene que hurgar y encontrar. Hay un problema grande que tiene la NBA, que no, para mí no es tanto los contratos y tanto la fama y eso, que también lo son, pero menos, para mí, que es los 82 partidos. Los 82 partidos son muchos. Entonces, claro, vos jugás 10 partidos en 12 noches, o en 14 noches, y en 8 ciudades diferentes. Y bueno, llega un momento a la 6ª noche y jugué mal, qué sé yo, ya está. No podés. Jugaré bien mañana. Tengo 4 partidos más este viaje. Entonces, al haber tantos partidos, pierde importancia cada partido y es más difícil motivarse. Y después también tiene otra cosa que, claro, al haber 82 partidos, la diferencia entre el 9 y el 10 es de 8 partidos. Entonces, no estás ahí, no es como en Europa que en un partido hay 6 equipos y que si vos perdés te vas para abajo y estás muerto toda la semana porque te quieren echar, porque te critican de todos lados, hay más tensión, entonces es más fácil motivar, ya está ahí. Pero en la NBA es más difícil, yo creo que ese es más problema que todos los demás. Hay que hurgar adentro y buscar la forma de trabajar y motivarte y tratar de producir todos los días. Luis, muy buenas tardes, mi nombre es César y vengo de Colombia con un grupo de entrenadores. Wow. Para nosotros es un sueño, un mejor básquet en nuestro país y algún día nos gustaría llegar a tener lo que los entrenadores de la Argentina han construido. Nosotros creemos firmemente que el paso que tenemos que empezar a dar está en las bases, en los entrenadores de categorías formativas. Mi pregunta es, a tu criterio, ¿qué es lo más importante, cuál es la virtud o virtudes más importantes que debe tener un entrenador en formativas? ¿Y qué te han dejado esos entrenadores a ti ya como jugador profesional? Mira, primero me gusta, o sea, una cosa que dijiste que es, bueno, ponés como objetivo o como meta Argentina y para Colombia me parece que es un objetivo tangible, o sea, está ahí. Hay muchos países que cometen el error, sobre todo acá en Latinoamérica, de mirar para la NBA tanto y yo creo que nosotros tenemos que apoyarnos en las cosas que son posibles. Nosotros tenemos que mirar el básquet europeo, tenemos que mirar el básquet de Brasil, el básquet que está más cerca, más posible para nosotros. O sea que ojalá que todo el básquet de Latinoamérica tome los ejemplos positivos, en este caso es el nuestro, pero hay otros también, y los desarrolle. ¿Y qué es lo que yo creo que debería, o cómo deberían encararlo los entrenadores de formativa de un país? Depende qué tipo o a qué se considera formativa. Si son jugadores de alto rendimiento que uno quiere explotar, es una cosa. Si son simplemente deporte, o sea, cualquiera que venga a jugar a nivel institucional, a nivel social, es otro approach totalmente diferente. Si vos buscas los mejores jugadores, si buscas que la selección de Colombia mejore, que la liga mejore, y bueno, es un poco más cruel. Uno tiene que hacer un filtro, tiene que hacer un reclutamiento y trabajar y trabajar y trabajar y ir quedándose con los que funcionan y descartando los que no, es un poco más cruel. Si uno lo encara a nivel formativo, es diferente. O sea, tiene que fomentar, tiene que tratar de conseguir la mayor cantidad de chicos, independientemente de que sean altos, de que sean buenos, de que sean malos. Buscar escuelas, buscar plazas, buscar que el básquet sea jugado por mucha gente. A la larga una va a ayudar a la otra, porque si es jugado por un montón de gente, tarde o temprano uno de toda esa gente tiene más posibilidades de ser buen jugador que si juega muchísimo menos. Pero son dos formas de encararlo diferentes. Si vos lo querés encarar al modo ultra profesional o si vos lo querés encarar a modo social. Y creo que el primer paso es ubicarse, cuál de los dos querés hacer, porque muchas veces no son compatibles. Si vos querés hacerlo a nivel social, pero sin embargo buscás éxitos deportivos reales, es más difícil. Y en cambio, si vos lo querés hacer al revés, alguien te puede venir a decir, sí, tenés a 2 jugadores que juegan bárbaro, pero ¿qué hiciste? Le arruinaste a 100 chicos que vinieron, dejaron de estudiar, que están reclutados hace 6 años, que no sirven. O sea, hay que buscar realmente cuál es tu target y después de ahí decidirlo. Desde Chile, primero felicitarte por tu carrera y por tus logros. Y segundo, preguntarte, ahora que se bajó Manu de la selección para
para este mundial. Sí. ¿Tú te sientes capacitado para asumir el liderazgo que dejó él? Sí, yo me siento capacitado. Hay gente que siempre, o sea, no es de una persona la cosa, es de más gente. Vos podés ser, inclusive si vos podés ser el mejor líder del mundo, si tenés personalidades que no les gusta trabajar de esa manera, es difícil arrear a un grupo y es difícil arrastrarlo. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos muchas personalidades que tienen mentalidad positiva y entonces es más fácil. Sé que siempre voy a estar expuesto y siempre voy a estar en un nivel de exigencia alto con respecto al liderazgo del grupo, pero hay un montón de chicos que asumen ese papel también y que arrastran muchísimo y que son importantísimos para nosotros. Manu es uno de ellos, que ahora no está, pero hay otros también. Luis, quería hacerte, ¿cuál es tu motivación, ¿sí?, como capitán de la selección? Si es la misma cuando vestí la camiseta de Houston. O sea, si vos en la selección, ¿cómo motivás a tus compañeros, porque sos un líder, con respecto al próximo torneo que tienen en vista en Turquía? Hay muchas formas de motivar y de liderar. Hay muchos tipos de líderes. Liderazgo es otra de esas charlas que sería una charla sola de liderazgo. Tampoco creo ser yo el idóneo para hacer una charla de liderazgo. Yo, en los equipos que me tocó la suerte de ser líder, y de a poquito creo que me estoy ganando mi lugar en Houston, tengo una manera que es liderar con el ejemplo. Me cuesta hablar porque veo las cosas de una manera muy clara, pero no necesariamente está en lo cierto, pero para mí sí, y soy bastante cabezón y soy muy pasional, entonces me cuesta hablar. Tuve más problemas cuando quise ser vocal, entonces me fui acomodando y fui perfeccionando mi forma de liderar, y liderándolo con el ejemplo es lo que más resultado me dio. Si yo quiero que un equipo me parece que tiene que entrenar mejor, intento entrenar mejor. En fin, lidiar con el ejemplo, con todo lo que explica la frase misma. Porque creo que es la que más se adaptó a mí. Hay otros jugadores que son fantásticos para liderar de otra manera. Hay muchos casos que son más inteligentes. Por ejemplo, Manu lidera con el ejemplo, pero también es un gran vocal. Habla muy bien y es muy claro para expresarse. Y él es de otra manera que yo. Hay otros que lideran más con el estar en el grupo, el ser esas personalidades que uno se encariña y que están en el grupo y que trabajan bien y que suman y lideran de esa manera. A mí la que se me vino bien es tratar de pedirle a los demás que hagan lo que yo estoy haciéndolo lo más intenso que puedo. Te quería preguntar, bueno, has sido dirigido en la Argentina, en Europa y en la NBA por entrenadores de gran nivel. Si podés marcar algunas diferencias que vos creas, ya sea en la forma de trabajo o en la relación con el jugador, de los distintos, o sea, no puntualmente el nombre de un entrenador, sino de los entrenadores que te han dirigido en la Argentina, en Europa y en este caso en la NBA. ¿Qué diferencias son las que vos notás? Es fácil, son muy diferentes los tres. Hay más lugares, ¿no? Está el resto de Latinoamérica, yo no lo conozco. O sea que los tres esos que yo trabajé y que tuve entrenadores, las diferencias son claras. Estados Unidos es un lugar de jugadores, una liga de jugadores. El jugador tiene el poder, el jugador manda, el jugador está por encima de todos, sacando al dueño del equipo y en algunos casos por encima de los dueños de los equipos. Con excepciones. San Antonio es una de ellas, por ejemplo, que Popovich está por encima de todo. Los Ángeles con Phil Jackson también, pero la mayoría de los casos es una liga de jugadores. El jugador toma muchas decisiones, el jugador cambia muchas decisiones, el jugador hace muchas cosas que a mi modo de ver no debería hacer y no tiene ninguna repercusión o ninguna penalización. En fin, es totalmente de jugadores. De hecho, los jugadores han echado a muchos entrenadores y
y han cambiado a muchos entrenadores y han puesto a muchos entrenadores. Ese es Estados Unidos. Europa es totalmente lo opuesto. Europa es una liga de equipos y entrenadores. Los jugadores vienen por detrás. O sea, primero está el equipo, o por lo menos a donde a mí me tocó estar. Yo tampoco estuve dando vueltas por Europa, pero también creo entender lo que pasó en otros clubes también, y es un lugar de entrenadores. Aunque pueda haber algún caso que haya un jugador muy importante en algún equipo, pero es un lugar de entrenadores. Y el entrenador está, el club está y siempre está por encima del jugador. Hay muchísima más disciplina, el jugador no tiene tanto poder, el jugador en muchos casos no tiene poder para nada, y tiene que tener cuidado con todo, con cómo habla, con cómo se comporta, todos los pequeños detalles que hacen que sea una liga de clubes y de técnicos, más que de jugadores. Y Argentina es un punto intermedio entre los dos. No es tan drástica como Europa, porque hay más flujo de entrenadores, más cambio de entrenadores, porque los clubes son menos sólidos, porque no se mantienen los dirigentes durante mucho tiempo, porque desaparecen los clubes durante mucho tiempo, porque no pagan, o sea, por un montón de situaciones no puede ser, apunta a ser como en Europa, con buen criterio, a mi entender, pero por un montón de fallas no puede y el jugador toma más poder sin llegar a tener el poder que tiene los jugadores dentro de la NBA. Entonces es un punto intermedio de las dos. Buen día. Mi pregunta puntual, vinculada a la parte de liderazgo que comentabas en tu charla, es si el jugador valora especialmente la capacidad de escucharlos que tiene un técnico, o sea, la capacidad de tomar en cuenta la opinión de ellos, o si por el contrario el jugador percibe eso como un signo de debilidad del entrenador. Sí, me parece que es muy buena la pregunta. Sí, el jugador valora eso. Ahora, ¿qué pasa? Y me sirve para aclarar esto que yo quería aclarar antes y lo dejé pasar y no lo aclaré. O sea, el jugador sea feliz no necesariamente es lo que el entrenador quiere. Es decir, sí, si vos hablás a un jugador y le permitís que hable y le permitís que te cambie las tácticas, el jugador va a ser feliz. Lo que querés, vale la pena, te va a hacer mejor equipo, probablemente no, o puede pasar que sí, pero ¿a qué precio vos querés que el jugador esté feliz? Hay veces que el jugador rinde no estando feliz y eso es lo único que te importa y el equipo funciona mejor. Hay jugadores a los que uno se le puede dar un cierto poder y se le debe dar un cierto poder, y hay jugadores a los que no se le debe dar un cierto poder. Y yo estuve en equipos que ha habido jugadores que tenían poder y era para problemas. Nos lastimaba rotundamente que ese jugador tenga voz dentro del equipo y dentro de las decisiones adentro de la cancha, barra afuera de la cancha. Solo hay un grupo de jugadores que pueden tener ese poder y el entrenador es el responsable de determinar si el jugador te puede dar cosas. Si vos le das mando, si te puede dar cosas. Y si vos le das mando, saber darle mando a los que vos querés y quitárselo a los que vos no querés, que ese es otro problema. Cuando habla uno, muchos sienten la misma capacidad para hablar. Hay entrenadores que lo hacen muy bien y hay otros que se han perdido el liderazgo de un grupo precisamente por eso, por darle voz a uno que pensaban que era importante y lo era, pero empezaron a hablar todos. Es difícil, te estoy dando una respuesta muy ambigua, lo sé, pero la realidad es que vos tenés que analizar cada caso en particular y la respuesta sería sí, el jugador va a estar más contento, pero lo que tenés que analizar es si realmente te conviene, a qué precio está más contento el jugador. Te quería preguntar en cuanto a la charla técnica, ¿cómo considerás o el jugador considera más positivo o aprovechable una charla técnica en el que el entrenador es puntilloso, meticuloso y trata de no dejar ningún detalle, una charla técnica que haga un repaso rápido o una charla técnica que el jugador se dedique más a 2 o 3 puntos motivacionales y largar a la cancha? Yo creo, no, 2 o 3 puntos motivacionales solos no, porque si no se convierte en un circo de arriar y no sé qué. No, yo creo en la motivación, pero creo en el trabajo. Es decir, la motivación es algo que te puede dar ese toquecito plus para que vos tengas un poquitito más de energía y que vos empieces 6-0 ganando o lo que sea, que es muy importante, pero al final uno tiene que
que apoyarse en el trabajo, en lo que uno hace toda la semana. Hay otro punto que es clave, que es todo el tema de... Es decir, vos trabajás toda semana de una manera, no puedes querer la charla técnica del partido hacer lo que no hiciste durante toda la semana. El trabajo ya está hecho. En el caso de las ligas nuestras, en el caso de la NBA es diferente, porque vos jugaste ayer, entonces no tenés tiempo para hacer una cosa rara, ni de trabajar, ni nada. Pero en el caso de las ligas que tenés 2 o 3 días, yo creo que tenés que trabajar y llegar al partido con todo preparado, y el partido es un repaso de lo que vos ya aprendiste. Si vos querés armar la táctica ese día, está mal. Ahora, decir 2 cosas, decir vamos que esto le ganamos, no podemos perder, tampoco me parece. Buscar un repaso de lo que ya tenés preparado y lo que ya tenés trabajado, decir 2 o 3 comentarios y bueno, después cada uno el estilo del entrenador, una frase para motivar, perfecto. Pero ninguna de las 2 cosas por solo. O sea, armar una cosa cortita, y el jugador también no le gusta estar 30 minutos sentado esperando para salir a la cancha. Una cosa concisa me parece que es lo mejor, o es lo mejor que me siento yo. Y creo que tengo una unanimidad con todos los compañeros que hablo, más o menos sentimos lo mismo. A nadie de los jugadores nos gusta estar mucho tiempo en una charla técnica. Más que nada, si en un futuro lo que está pasando con Manu, con Paul Gasol en España, te puede llegar a tocar a vos también en un momento, si la NBA está, no sé si cerrando las puertas con los jugadores franquicia para los torneos FIBA, o qué futuro le ves vos estando ahí cerca, porque creo que son 2 casos, no sé si habrá otros puntuales también, pero esa es la pregunta básicamente. No, mira, la NBA por ley no puede prohibir a los jugadores no jugar en la selección. Ese es el punto número 1, es real, es verdadero, no hay forma. Y hace un rato yo te explicaba, la NBA es una liga de jugadores, totalmente de jugadores. Los jugadores hacen cosas muchísimo peores que ir a la selección, sin que a los técnicos y a los clubes les guste. Cualquier jugador que quiera ir a jugar a la selección puede ir a jugar a la selección. Y lo hace, y no hay problema. Ahora, ¿qué pasa? Una vez dicho eso, te digo, porque parece como que estoy diciendo, Manu no quiso, no sé qué, que de hecho es lo que él dice, yo no quise, el club me dijo que no quería que vaya, pero yo no quise ir, él lo dice constantemente, la gente está desesperada por echarle la culpa a alguien. Y sigue diciendo, no, San Antonio le prohibió, él lo dice constantemente, yo no fui porque yo decidí no ir. Pero una vez que te digo, cualquier jugador que juega en la NBA puede ir a la selección, a cualquier selección cuando ellos quieran, punto, aparte, no hay verdad absoluta. Ahora, hay jugadores que tienen sentido común. Si vos me decís uno que va y que dice hago yo lo que quiero y voy, bueno, fantástico. Pero en el caso de Manu, Pau Gasol, o sea, gente coherente, los tipos se te plantan adelante y te plantean y te hacen un planteo y te dicen vos tuviste esto, tuviste lo otro, tuviste aquello, ¿te parece que es lo mejor jugar en la selección? Y si tienen un argumento, somos gente coherente. Entonces, claro, le plantean todo un argumento a Manu válido. Y probablemente dice, bueno, la verdad que tenés razón, voy a elegir jugar de esta manera, de este torneo, de este otro. No sé si esto fue lo que pasó. Lo que te quiero decir es que si algún día viene a mí Houston y yo me rompí 3 veces la rodilla y cada vez que fui a la selección me la empeoré y una me dice, escúchame Luis, te lastimaste, ¿por qué no parás este torneo? Danos una mano, andá al otro. Y tienen argumento, yo los voy a escuchar. Los voy a escuchar y si tienen razón, les voy a dar la razón. ¿Eso significa que me lo prohibieron? No. Tampoco significa que sea lo que pasó con Manu, porque yo no sé lo que pasó. Estoy hablando de un caso hipotético. Pero nadie le está prohibiendo a nadie. Y cualquiera que quiera ir, puede ir. De cada caso es particular. Y hay algunos jugadores, que no es el caso de Manu, pero hay algunos jugadores que realmente no quieren ir a la selección, que tienen otros objetivos y no quieren ir. Eso es real también. Eso es real también. De que un jugador venga a disertar a la clínica, primero dije, segundo dije, bueno, voy a escucharlo. Y tercero, quiero agradecerte realmente porque creo que muchos de nosotros escuchamos un punto de vista diferente y aprendimos muchas cosas más de otro lado y mejor que en determinado momento algunos entrenadores que vinieron a la clínica nuestra, ¿no? Gracias. Bueno, te agradezco mucho tu comentario porque vale mucho para mí y sentiste tranquilo porque cuando me lo dijeron a mí yo también dije, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? Y me gustó, bueno, Julio me lo presentó de otra manera
me gustó, como te conté al principio, y me pareció un desafío difícil, pero un desafío al fin, y bueno, para eso estamos, para lo difícil, lo fácil es fácil. Hay una cosa que me deja tranquilo, que hablabas vos del trabajo. Para mí también es importante en cualquier orden de la vida, trabajar, siempre te va a llevar a algo bueno. En base a eso, nosotros acá debe haber muchos entrenadores, como en el caso particular mío, que nos cuesta venir a esta clínica o cualquier clínica que haya, pero vale la pena felicitar a la CODITEP porque vale la pena venir, pagar el costo, el viaje, dejamos un montón de cosas, pero creo que en esta primera charla ya vale todo. Lo que venga después me parece que es un regalo aparte. Simplemente agradecerte, felicitarte. Soy uno de los que por ahí, junto con un montón de gente, acá también, cuando hay un partido de ustedes, del equipo donde están o de la selección, nos hacen quedar muy bien y son los que nos prendemos. Seguí como siempre, que son un ejemplo para un montón de cosas y vos nos motivás a nosotros a seguir haciendo estas cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora en este momento solo me queda, le voy a hacer entrega a Luis de un recuerdo de nuestra asociación. En primer lugar, el diploma que lo acredita como que ha estado disertando en esta clínica, cosa que tienen o que muchos de los entrenadores que están aquí quisieran tener alguna vez y ojalá lo podamos lograr. Le vamos a entregar una chomba de nuestra asociación y el presente también que identifica y que tienen los entrenadores solamente que han participado en estas 13 clínicas internacionales que se han realizado hasta el momento. Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Este es el diploma y este es el trofeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, simplemente agradecerle a Fabián García, que es el director de la revista Basket Plus, que ha sido el operador del PowerPoint y el que lo ha ayudado a Luis a realizarlo. Gracias, Fabián.